ocasión, cuando la guerra del Golfo Pérsico, ¿cierto? Salió una cantidad de gente con el libro Corán, y yo veía esa pasión de estas personas y cómo se hacen pues matar si alguien quema un libro de estos, ¿cierto? Se hacen matar y hasta matan mucha gente ellos por salvar el libro. De hecho, algunos de ustedes han ofrecido el libro Mormón y lo han visitado, o otros libros. Y la pregunta es entonces, de tantos libros, ¿cuál es el libro? ¿Y por qué es la Biblia entonces la palabra de Dios? Y la otra pregunta que yo me hice allí es, ¿qué evidencias tenemos nosotros de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué evidencia tenemos nosotros de que la Biblia es la palabra de Dios? Y las preguntas que ustedes escucharon aquí a nuestros hermanos parecían preguntas sencillas. Y sí eran preguntas sencillas, pero se requería de tener un conocimiento teológico, aunque la palabra suena grande, que sí salió conocimiento teológico. Y salió, la otra parte de la respuesta era una respuesta práctica. Y la idea es para que aprendamos entonces a contestar cuando alguien nos haga una pregunta. Eso se llama apologética. Apologética es defensa de mi fe. Y tenemos que saber defender nuestra fe. ¿Por qué somos cristianos? Y yo decía en una ocasión, si lo que no estamos haciendo es una realidad, no es verdad, entonces tenemos que buscar otra cosa para hacer. Pero si es la verdad, tenemos que tomar esto en serio. Y tenemos que preguntarnos nosotros, ¿lo que estoy haciendo en verdad es lo correcto? ¿Estoy en el camino correcto? Porque al comienzo, cuando uno llega a la iglesia y se convierte, esas preguntas pasan. Es la Biblia la verdad. ¿Qué evidencias tenemos nosotros de que la Biblia es la palabra de Dios? Porque otros tienen otros libros y dicen que su libro es sagrado, que pertenece a un Dios también. Ahora, observe, había una pareja que no conocía la Biblia, no tenían la Biblia, pero consiguieron la Biblia. Y yo recuerdo que personas llegaban a nuestra casa y la gente notaba de que en nuestra casa éramos como distintos. Y escuché una vez que le preguntaron a mi papá, don Luis, ¿ustedes qué son? Y mi papá no supo contestar, sino que le dijo, pues nosotros tenemos la Biblia. Esa fue la respuesta que él le dio, pues nosotros tenemos la Biblia. Y parece que la gente quedó satisfecha con esa respuesta. Pero esta pareja, se dice que consiguieron la Biblia, y el que empezó a leerla de una manera bastante interesada fue el esposo. Y una noche salió de su alcoba hacia la cocina y le dijo, mi amor, si este libro es verdad, te comento que estamos equivocados tú y yo. Estamos equivocados tú y yo, y qué pena que hemos estado defendiendo una mentira toda esta vida nosotros. Bueno, se dice que el hombre siguió leyendo la Biblia y otra noche sale para hablarle a la esposa y le dice, mi amor, ¿sabe qué? Si este libro es verdad, tú y yo estamos perdidos. Y lo que nos espera es el infierno. Que las noticias estaban volviendo ahora más pesadas. Pero el hombre siguió intensamente leyendo la Biblia y le dice, mi amor, mi esposa, si este libro, lo que dice la verdad, tú y yo podemos ser salvos. Y ya no vamos al infierno, sino que vamos al cielo. Y la verdad es que la Biblia no es exhaustiva en todos los temas del mundo. Incluso Juan lo dijo, si escribiéramos todos los libros no cabrían en el mundo. Porque Dios no tiene comienzo ni fin. Entonces, para escribir
escribir de toda la existencia de Dios y aún la vida de Jesús, los libros serían muchos. Pero la Biblia sí tiene todas las respuestas necesarias para nuestra salvación, nuestro futuro, la eternidad, que es lo más importante. Un profesor en la universidad decía, pues yo tengo problemas para creer en la Biblia, porque la Biblia no habla de los dinosaurios. Pero de hecho la Biblia no es un tratado, un documento para hablar de dinosaurios. Es un libro que habla de la relación entre Dios y nosotros. Y si menciona algunos animales, es porque lo menciona en relación con el ser humano. Pero no va escrita para hablar de dinosaurios. Así que si la Biblia no menciona a los dinosaurios, incluso el nombre no existía. Pero si no lo menciona ni con otro nombre, no es suficiente razón como para yo desconfiar de Dios y dejar de creer en la Biblia. Entonces la pregunta que debemos hacernos es cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios y no solamente un libro común y corriente. ¿Qué es lo que hace a la Biblia excepcional? Que la destaca en relación con cualquier otro libro. Ahora, si la Biblia es divinamente inspirada por Dios y suficiente para todas las situaciones relacionadas con mi fe y mi esperanza, hay respuesta para mí específica y para mi necesidad especial. De hecho, que sí la hay. Entonces, yo quiero hablar de dos evidencias hoy. Y la primera, yo la llamo, voy a ver si está funcionando. Evidencias que la Biblia es la palabra de Dios. Y la primera, yo la he llamado la evidencia interna. O sea, dentro de la misma Biblia hay evidencias de que ella es la palabra de Dios. Y yo voy a hablar de cada uno de los 4 punticos que están allí para que ustedes sepan, los que están tomando notas, porque hay una evidencia interna donde la misma Biblia demanda ser la palabra de Dios. Ella misma testifica de su propio origen. Es como cuando uno dice, pues yo nací en Morelos. Y si yo no sé de Morelos, tengo que creerle, ¿no? Porque la persona tiene su documento que nació en Morelos, que nació en México, que nació en Colombia. Y la primera evidencia es la evidencia interna del origen divino de sus palabras. O sea, estas palabras tienen un origen divino. Estas palabras. Miren tan claro como dice la Biblia, y lo voy a leer en primer lugar en lenguaje actual, porque me gustó mucho. Dice, 2 Timoteo 3:16, para que lo anoten, porque no va a salir allá. 2 Timoteo 3:16. Yo se lo voy a leer para que usted no lo busque. Disfrútelo allí. Dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. O sea, internamente, la misma Biblia proclama ser palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo vivir su vida. Ahora, la versión Reina Valera dice, toda la escritura es inspirada de Dios. Es la misma cosa. O sea, salió de Dios. Salió de Dios. Es palabra de Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Ahora, Primera de Pedro 1:21 lo dice mejor. Pedro dice que, Primera de Pedro 1:21, los santos hombres de Dios hablaron siendo
especiales de iluminación. Dios inspira a una persona a escribir, prácticamente esa persona escribe con sus cualidades humanas que tenga. Pedro escribe como Pedro, Juan escribe como Juan. Incluso uno puede ver un cambio del libro de Juan a las epístolas juaninas. ¿Cuál es la diferencia? Juan estaba más viejo y se nota en la escritura, pero el contenido de lo que Juan está escribiendo lo está recibiendo directamente de Dios. Y Pedro dice, los santos hombres. ¿Quiénes son los santos hombres? Pues San Pablo, San Pedro, San Juan. Y usted me dirá, pastor, ¿y usted por qué no hablamos aquí ese lenguaje que hablamos antes cuando estábamos en la iglesia tradicional? San Pedro, San Juan. Bueno, porque lo aprendimos en la iglesia tradicional. Porque si Juan es santo, usted también es santo. Amén. San Roque. Amén. Amén. Ya. San Javier. Ya. Sí. Amén. Sí. Entonces tendríamos que ponerle santo a todo el mundo. Y entonces, pero Pedro sí dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer ahora para entender la inspiración de Dios? Esa inspiración se llama revelación. Es Dios, revelar quiere decir quitar el velo. Y Dios entonces da toda la información. Y estos hombres empezaron a escribir bajo inspiración divina. Fue Dios mismo quien motivó a los hombres a escribir para que hoy tuviéramos algo tangible que podemos tocar nosotros. De lo contrario, tendríamos que depender de nuestra memoria, y nosotros no somos como los judíos, y Dios sabía eso. Imagínense, si la palabra de Dios dependiera de la memoria de los latinos, estaríamos en problemas en estos momentos. Nosotros, los latinos. Los judíos no son como nosotros. ¿Usted no lo ha visto en los cursos esto, aprendiendo la palabra de Dios, diciéndola de memoria? Así, con los libros. Los musulmanes son lo mismo también. Se memoriza todo. Y por eso dijimos que la Iglesia de las Américas vamos a saber la Biblia de memoria. Porque llegará el momento que de pronto estamos en una situación de peligro, secuestrado, encarcelado, no hay una Biblia, pero la Biblia está ahí. Ya. Y por eso, en el curso de panorama bíblico, todos los estudiantes de la Iglesia de las Américas tuvieron que aprenderse un versículo estratégico de cada libro. Mínimo 66 versículos.